es una continuidad, el Centro de Intercambios y Servicios para el Cono Sur, de aquello que veníamos haciendo en el Ecuador con la Asociación Latinoamericana para el Hábitat, la Arquitectura y el Urbanismo, ALAHUA, en los años del exilio. Volvimos a Argentina a bailar la democracia y a instalarnos en Córdoba con mi marido, Fernando Chávez, arquitecto él, y él es el que vino con la idea central de armar una ONG en Córdoba. ¿Y por qué en Córdoba? Que nosotros no somos cordobeses, ni él ni yo, porque pensó que Córdoba era un epicentro interesante para esa articulación cono-sur con Chile, Uruguay, Bolivia, Perú e incluso desde una mirada federal en la Argentina. Nacemos entonces de eso, de una continuidad, de una búsqueda de una vocación regional o subregional, muy vinculados a la Coalición Internacional del Hábitat. Entonces CICSA nace en ese momento, ¿no? Vuelta de la democracia, retorno del exilio y con un fuerte compromiso social, con un fuerte compromiso con los temas que tenían que ver con el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, el derecho al hábitat. Dentro de esa iniciativa, que además tuvimos en aquellos años un primer proyecto de cooperativas de vivienda, hicimos un evento muy importante en Salta, con la participación de gente de distintos países de la región. Yo inicié porque yo ya venía habitada de feminismo y entonces inicié dentro de CICSA el grupo de estudios de la mujer. Ya venía desde Ecuador trabajando los temas que tenían que ver con mujeres populares y el derecho al hábitat y a la vivienda. Había estado ya involucrada en las cooperativas del Puyo, en la Amazonía ecuatoriana, trabajando también con las organizaciones indígenas, y ya el tema de las mujeres desde su rol en las cuestiones del hábitat, la vivienda, la construcción, venía siendo algo que me ocupaba, ¿no? Me comprometía. Uno de los primeros proyectos que hicimos en nuestro Centro de Intercambios y Servicios para el Cono Sur en relación a mujeres y vivienda fue el análisis de la política pública municipal de la democracia, la apertura de la democracia, que fue el de las viviendas para el programa que se llamó De Villeros a Vecinos, dicho en masculino. Entonces, ¿nosotras qué quisimos hacer? En aquel momento trabajamos ese proyecto, yo misma, Ana Falú, con Mirina Curuchet. Y lo que quisimos es dar cuenta de las mujeres en ese proyecto de vivienda social que había sido pensado para relocalizar a las villas miserias de la ciudad de Córdoba. Un proyecto gigantesco, hay más de 900 viviendas, y allí fuimos a analizar, desarrollamos categorías, estudiamos los modos de producción, dónde estaban las mujeres, descubrimos hogares de mujeres jefas de hogar ocultas, etcétera, etcétera. Otro proyecto muy interesante que empezamos casi de inmediato, financiado esta vez por CECIT y CONICET. Yo ya estaba en CONICET y que lo dirigí, fue el de Servicios Urbanos y Mujeres. Allí armamos un primer equipo de trabajo, un equipo fantástico, con Patricia Morey, Liliana Rainero, Adriana Andreone,
Ángela Arena, Chopi, la querida Chopi, que se nos fue. Y en ese proyecto trabajamos el tema de cuidado infantil, los comedores infantiles en las escuelas, el programa del PAICOR, el transporte, y fuimos a ver qué pasaba en los barrios de la pobreza de Córdoba. Después también comenzamos el estudio de uso del tiempo. Miren qué innovativo, en los años 90. He publicado un libro sobre ese estudio del uso del tiempo que hicimos con Patricia Morey y Liliana Rainero, que se llamó Asimetrías de uso entre hombres y mujeres. Del uso del tiempo, ¿no? Creo que fuimos muy innovadoras. Y rápidamente, esto fue años 87, 88, 89, no me acuerdo con precisión, pero rápidamente en esos años fuimos creciendo muchísimo, porque también había una serie de otros episodios que se daban en el contexto, como en los encuentros de mujeres de la Argentina, se hizo el segundo en Córdoba, yo estuve en la comisión organizadora, había estado en el primero que fue en Buenos Aires, venía de participar en los encuentros latinoamericanos, feministas latinoamericanos y del Caribe, los EFLAC, o sea, había un contexto muy propicio para esta reflexión y esta acción desde el feminismo. Yo diría que en muy poco tiempo CICSA se vio embebida de feminismo y se transformó casi sin darnos cuenta en una organización cuyo objetivo central era el trabajo con las mujeres en los territorios, con la incidencia política, con temas muy innovadores en la agenda feminista. Eran muy pocas las feministas que estaban involucradas en estos temas, realmente pocas, diría que se podían contar con los dedos de las manos, no solo en Argentina, en la región, y comenzamos a trabajar, como les decía, con este tema de las viviendas de Quintas de San Jorge y los roles de las mujeres. Hay un artículo que fue publicado en Londres en esos años que da cuenta de algunas categorías sobre las cuales fuimos avanzando. Inmediatamente yo entré a CONICET, gané el concurso de profesora adjunta en la Universidad Nacional de Córdoba y creo que fui tejiendo estos campos, el campo académico, el campo de la acción dentro de CICSA y el campo del activismo, que fue lo que nos caracterizó a las CICSA, por decirlo en general, y creo que nos sigue caracterizando hasta hoy. Creo que no todas, pero buena parte de las que pasaron y están hoy conformando los equipos de trabajo en nuestra organización, están vinculadas a la Universidad Nacional de Córdoba y muy involucradas en el activismo político feminista, así como en los proyectos que desarrollamos. Entonces, esto fue, digamos, una serie de desarrollos de proyectos como Mujeres y Servicios Urbanos. Ahí empezamos a trabajar sobre el cuidado. Hay un libro publicado al respecto. Apostamos mucho al tema regional. Comencé a impulsar a fines de los 90 un trabajo sobre indicadores urbanos de género, que después cuando ingresé a UNIFEM tuve que dejar esa coordinación y la tomaron Liliana Rainero y Maite Rodigó, quienes hacían parte del equipo de CICSA. Quiero decir, trajimos temas muy innovadores de trabajo, ¿no? Vivienda, el derecho a la ciudad,
la Carta por el Derecho a la Ciudad que presentamos en el 2004 en el Foro Urbano Mundial de Barcelona, Mujeres y Servicios Urbanos, en donde trabajamos sobre el tema del transporte, el tema del cuidado. Es decir, veníamos instalando en la agenda feminista temas de mucha innovación. A fines de los 90, también a través de las redes académicas, de las cuales hice parte, y de una red académica coordinada por la Universidad de Delft, Holanda, vine con la preocupación del tema de las violencias urbanas y cómo esto lo mirábamos desde el feminismo y desde las mujeres en el uso de los espacios y de los ámbitos públicos. Ya no solo hablar de la violencia puertas adentro, sino hablar de la violencia puertas afuera. Y yo creo que ese tema, en el cual después me senté y con colaboración de algunas de las compañeras de la oficina, escribimos el primer proyecto sobre ciudades sin violencia. Fue un tema realmente innovador que cuando yo después entré a Naciones Unidas y estuve en UNIFEM, estaba convencida de la importancia de este tema y junto a otros 9 proyectos regionales impulsamos este proyecto regional de ciudades sin violencia para las mujeres. Este proyecto fue un hito en la región. No éramos las únicas, ojo, no es que tuvimos la innovación del tema, tuvimos la innovación de instalarlo en una dimensión regional y de hacer un ejercicio en 7 ciudades de América Latina con una serie de herramientas como fue la campaña por Ciudades Seguras, que se aplicó en muchas más ciudades que las involucradas en el proyecto, como el tema de ciudades seguras para las mujeres o ciudades sin violencia para las mujeres, fue un tema que se instaló mucho más allá de nuestro proyecto. Es interesante recordar y hacer memoria sobre estos procesos, porque a veces no se connotan debidamente. El proyecto de Ciudades sin Violencia para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos y Todas, como se llamó, que se aplicó en 7 ciudades de América Latina y que en Argentina lo implementamos en la ciudad de Rosario. En ese momento era intendente Lischfeld y acordamos con Lischfeld y no solo llevamos ese proyecto, sino también hicimos coincidir en las mismas ciudades otro proyecto regional que fue el de presupuestos sensibles al género. O sea, había una convergencia, ¿no?, de líneas de acción para potenciar ejemplos de articulaciones locales, allí donde había movimiento feminista, organizaciones no gubernamentales potentes, feministas, donde había academia que podía comprometerse porque había feministas trabajando en la academia y donde había gobiernos locales que podían ser sensibles a estos temas. Quiero decir que esto, si bien fue un proyecto que coordinó ONU Mujeres, lo implementó la Red Mujer y Hábitat de América Latina y en ese momento coordinada desde CICSA, acá en Córdoba, Argentina, desde nuestra organización. Y participaron varias de las organizaciones de la Red Mujer y Hábitat de América Latina, pero no solo, también se involucró a REPEM, la Red de Educación Popular, también a universidades, a gobiernos locales, a organizaciones de mujeres en los territorios. Fue un proyecto altamente interesante, del cual hay mucho para aprendido y mucho como resultado. Pero quiero decir, lo escribí en CICSA, lo potenciamos y lo pudimos implementar con recursos interesantes desde la gestión en UNIFEM, desde Brasilia,
Olga Segovia me acompañó en Brasilia en la coordinación técnica de este proyecto, y desde SICSA, Liliana Rainero, que asumió la dirección en mi ausencia, coordinó en la Red Mujer y Hábitat la implementación del mismo. Sin desdibujar las iniciativas individuales, siempre hay esfuerzos colectivos. Nosotras siempre hemos venido construyendo en colectivo, articulando con distintas organizaciones. Ese es el espíritu de SICSA, ¿no? Inicié la Red Mujer y Hábitat junto a las compañeras de Colombia, de Perú. Después iniciamos la articulación feminista, también fui una de las cofundadoras en el año 2000, fines del 99, y veníamos trabajando en un proceso que fue todo el proceso que nos llevó a las feministas hacia la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, en el cual trabajamos activísimamente. A mí me tocaron responsabilidades de mucho peso, porque acá se hizo en Argentina la conferencia regional en Mar del Plata, y después colaboré como co-coordinadora junto a Gina Varga en todo lo que fue ese proceso en la región. Gina fue nuestra coordinadora, la elegimos la feminista, disputamos el terreno político de esa coordinación en Naciones Unidas. Entonces, todo esto nos fue enriqueciendo, todo esto nos fue ubicando también en el panorama latinoamericano del feminismo, y allí fuimos instalando nuestros temas. Creo que si hay algo que tenemos que decir de SICSA es que nuestro Centro de Intercambios y Servicios para el Cono Sur instaló temas en la agenda feminista. Instalamos el tema de ciudades seguras, de ciudades sin violencia para las mujeres, pero también instalamos los temas de las viviendas, los temas del derecho a la ciudad para las mujeres, el derecho al hábitat, las infraestructuras urbanas, y vinimos aportando al tema de cuidado, que es un tema que tiene por lo menos 5 décadas de producción académica, de producción de las activistas en la región, al cual nosotras aportamos en esa intersección con el territorio. Creo que esto es lo que tenemos que decir de cómo fuimos construyendo esta ONG nuestra, esta organización nuestra, que en síntesis podríamos definir que busca la incidencia política, quiere producir conocimiento, quiere articular actores y actrices sociales, quiere potenciar la articulación y el empoderamiento de las mujeres en los barrios, en las comunidades, en los territorios, en los gobiernos locales. Hemos trabajado en esas líneas fundamentalmente, y con algunos temas como protagonistas, como les decía. Los temas son las ciudades, la vivienda, la violencia en los ámbitos públicos, el cuidado y las infraestructuras de cuidado en los territorios, las políticas públicas. Y hay un equipo muy consistente. Tenemos un equipo magnífico de colaboradoras comprometidas con nuestra institución. Somos bastantes, oscilamos entre 14, 16, 18, lo cual es una organización de mediana envergadura que necesitamos sostener. Y en ese sentido agradecer a todas las agencias y todos los fondos que han creído y siguen creyendo en nosotras y que nos han permitido consolidar estas trayectorias, ¿sí? Y hacernos confiables en lo político, confiables en lo financiero,
confiables en lo económico, confiables en nuestra ética. Y bueno, cuando me preguntan cómo me gustaría pensar en Sixa de aquí a 10 años, yo querría que estuviéramos en un contexto más promisorio, ¿no? Un contexto que ponga en valor nuevamente y más aún a las mujeres como sujetos de la historia, sujetos de derecho, a todas las mujeres en todas nuestras diversidades étnicas, raciales, etarias, de identidades sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Un contexto en el cual no tengamos la devaluación que hoy sufren nuestros temas, ni los discursos de odio, ¿sí? Y podamos volver a caminar en la instalación de instituciones cada vez más sólidas que trabajen en pos de la igualdad, ¿no? O hacia la igualdad en las diferencias, en la inclusión social. Claro, este es central. El contexto nacional, el contexto local, regional e internacional. Estamos en un momento muy difícil, muy oscuro. Esperemos salir del mismo. Que en una década estemos pudiendo consolidar nuestra institución de otra forma.